Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez. 60 minutos donde el protagonista será el juego ciencia. Con historias, anécdotas y misceláneas, información y entrevistas, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar sobre el milenario juego. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo, por Radio Cultura 97.9. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobar Tech en San Telmo, Termipol Sociedad Anónima y Rival, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo que se transmite semanalmente por Radio Cultura, la FM la 97.9. Hola, Alfredo. Hola, Carlito. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Frescas Carlos? Noches, ¿no? Estamos con 9 grados de temperatura. Glorioso. Sí, Esto es lo que debió pasar. Esto es la vida. Hace 2 meses atrás. Esta es la vida para... Pero Y ayer también, Está ayer contento que- porque dice, la semana que viene va a ser más frío todavía. Dicen, no sabía. No sabía. Bueno, estamos haciendo Frente al Tablero un programa dedicado al ajedrez educativo porque nos gusta que el ajedrez nos ayude a pensar. Nos gusta que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias y también para transmitir valores. Porque con el ajedrez educativo los chicos no compiten, sino que conviven. Y lo importante en este caso es el aprendizaje y no el resultado. Esta es nuestra segunda temporada en Radio Cultura. Quienes hacen posible aquí Frente al Tablero está Carlos Sosa y Graciela Manteiga en la producción del programa. Me acompaña Nicolás Novo en la musicalización. En los controles estamos con un mago, ¿no? Un mago realmente. El señor Juan Carlos Ríos reemplazando a Leonardo Giusti. Y aquí juego mis partidas semanalmente sobre la mesa con Alfredo Tabacman y con Andrés Prestileo. Así que, bueno, algún saludo, algún recuerdo de la semana. Hemos tenido un programa de ajedrez educativo con la Elisa Berrial, la profesora de Córdoba. Eso me ha provocado, por ejemplo, me han llamado de otros lados pidiéndome datos porque desconocían lo que pasaba en un jardín de infantes. Así que, bueno, siempre es se bueno abren... para que eso se divulgue más y se amplíe el Exactamente, proyecto. exactamente. Lo que tanto le interesaba, ¿no? A ella. Muy bien. Así que bueno, tengo saludos para, tienen que llegar muy lejos, un abrazo muy largo para José Antonio de Pereda y para Maribel, es un matrimonio, un par de amigos que viven en Valencia. Pepe es argentino, es amigo de uno de mis mejores amigos, Claudio Angueira, el papá de Tomás, Catalina, de Patricio y de María Belén. Así que bueno, para todos ellos un abrazo y un saludo grande, y a José Antonio de Pereda porque nos está escuchando desde Valencia. También quiero saludar y felicitar a Hugo Marote de Pico Truncado, Santa Cruz. Hoy amanecieron con 7 grados bajo cero. Ideal para Andrés. Así que bueno, tenemos saludos y celebración, porque ahora nuestro oyente, que siempre escribe, es además escritor. Ha publicado Ajedrez Educativo, Sugerencias y Actividades, por Hugo Marote y Sandra Escarpín. Esto es de Ediciones Patagónica, Vela al Viento. Así que bueno, este saludo también lo hago extensivo para ellos, y a Sergio Solón, que hizo una nota en la M1300 Radio La Salada en el programa Ida y Vuelta, muy generoso con la participación que me dio, porque estaba justamente interesado en lo que habíamos charlado con Elizabeth Riar, y él quería transmitirlo para que en otras escuelas se replique esta práctica del ajedrez educativo. Bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Seguiremos con el ajedrez educativo, con la consigna que ustedes prepararon, que es muy difícil. Le digo a los oyentes que van a tener que hacer muchos cálculos. No sé si los invitados lo pueden resolver. Pero bueno, vamos a hablar hoy de una práctica del ajedrez, vamos a hacer un decálogo de virtudes y vamos a conocer los beneficios de la práctica del ajedrez en la tercera edad. Por eso hemos invitado a 2 personas, 2 ilustres ajedrecistas, un lujo verlo y escucharlo,
y me estoy refiriendo a una persona que hoy está celebrando su cumpleaños número 95. Feliz cumpleaños a Mil Meilán, Horacio Mil Meilán. Muy agradecido. Sí, agradecido. Ahí están los aplausos del público que llegan por este cumpleaños número 95. Bueno, él es el ajedrecista más longevo en actividad que tenemos en el país. O sea, no hay otro jugador con esta edad que todavía esté jugando al ajedrez. Por ahí hay alguno que juega, pero en la casa, con 100 años o menos. Pero él tiene 95 y encima practica y prueba. El año pasado ganó un torneo. Ganó un torneo de ajedrez ping-pong, esos que son rápidas. Pero bueno, hay que ganarlo. Y el hombre fue y lo jugó. Y me dice, no, yo ahora ya no estoy para jugar pensados, me dice. Me canso, ¿es así? Así es. Bueno. Y otro que nos acompaña, otro invitado, que es un caballero del tablero, él es abogado y maestro. Hace más de medio siglo, allá por 1959, se consagró campeón mundial juvenil. Toda una hazaña, me refiero a Carlos Bielicki. Así que le damos las buenas noches, Carlos. Un gusto de que esté aquí enfrente al tablero. Muchas gracias, para mí también, lo mismo, es un gusto estar entre ustedes. Muy bien. Bueno, con ello vamos a descubrir, vamos a conversar y descubrir entonces los beneficios del ajedrez cuando se llega a la tercera edad. Tienen experiencia para contarnos esto. Con el amigo, con Andrés Prestileo, preparamos un tributo a... Le vamos a festejar el cumpleaños a Marilyn Monroe. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Cuántos cumpliría hoy Marilyn? 92 jóvenes años. Y sería bella igual. Pero la recordamos como a los 36, que fue la edad que quedó fija. Ajá. Con las imágenes que tanto nos recuerda a Marilyn usted, ¿no? Se acuerda de la pollera. Qué recuerdo, tiene una fecha precisa que después la vamos a contar. Bueno, entonces ahora sí, nos sentamos frente al tablero y te recordamos, papá y mamá, con que el chico juegue solamente al ajedrez no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando ajedrez, ese conocimiento va a quedar fijo y lo va a tener siempre mucho más presente. Así que sí, nos quedamos frente al tablero, miramos la posición y el operador Juan Carlos nos presenta hoy con esta música. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón, recipientes únicos fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o telefónicamente al 4392 2468 o al 15 50 07 2260 de lunes a viernes de 9 a 17. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. La mejor jugada está en Radio Cultura 979, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Momento de la consigna de hoy, vinculada con el ajedrez educativo. A ver, Alfredo, ¿qué preparaste con Andrés? Que es muy difícil. Primero vamos con el premio. Sí. Entre todos los que respondan correctamente, sorteamos hacia el final del programa un juego de ajedrez gentileza de Rival. La consigna que armamos con Andrés está relacionada con el ajedrez educativo y su transversalidad con las matemáticas. Muy bien. Si según el valor específico de las piezas, el peón vale 1 punto, el caballo o el alfil 3 puntos cada uno, la torre 5 y la dama 9. Al rey no tiene valor porque su pérdida supone el final de la partida. La pregunta es, ¿cuál es el cálculo matemático que incluya suma, resta, multiplicación y división que utilizando solo una de cada una de las piezas mencionadas, el resultado final es igual a 1? ¿Está? ¿La repetimos? Repetida. Si según el valor específico de las piezas, el peón vale 1 punto, el caballo o el alfil 3 puntos cada uno, la torre 5 y la dama 9, el rey no tiene valor, ¿cuál es el cálculo matemático que incluye suma, resta, multiplicación y división
que utilizando solo una de cada una de las piezas mencionadas, el resultado final es igual a 1. Si no sabe la respuesta, igual puede participar del sorteo dando un me gusta y un compartir en la página de Facebook @Diarios de Ajedrez. Si sabe la respuesta y va a participar, nuestras vías de comunicación son por WhatsApp 11 55 77 11 92, por teléfono 4819 9494 9495, por Twitter @ajedrezcaichés y por Facebook @diarios de ajedrez. El premio que sorteamos hoy, un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. En Radio Cultura 97.9 estamos escuchando Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al juego ciencia. 60 minutos con historias, información y entrevistas en el que el protagonista es el juego de ajedrez. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Restaurante Dobar Tek en San Telmo. Comidas y bebidas croatas. Gulas, strudels salados y dulces y otras especialidades. Dobar Tek lo espera en la avenida San Juan 548. Reservas 4307-5235. Por mail, comidascroatas@gmail.com. Muy bien, 20 y 19, nos ponemos en marcha con el primer bloque, el de los invitados. Horacio Amil Mailán, que hoy está cumpliendo 95 años, y un ex campeón mundial, hablo de Carlos Bielicki. Con ellos vamos a hablar de los beneficios del ajedrez, sobre todo en la tercera edad. ¿Y cuáles serían los beneficios? Yo creo que podemos hacer un decálogo de virtudes que nos da el ajedrez. Dicen, y está comprobado al menos por varios científicos y varias pruebas que se han hecho, que el ajedrez nos enseña a pensar. Hablamos que su práctica estimula la memoria, la concentración, la autoestima, también es forjadora de valores. Con el ajedrez surgen más niños prodigios, tanto con la música, la matemática y el ajedrez, son 3 disciplinas que dan el surgimiento de personas, como se las llaman prodigias quizás, porque están más vinculadas con la imaginación o el pensamiento abstracto. El ajedrez educativo y sus vínculos con las ciencias, que es lo que hablamos en este programa. Con el ajedrez se desarrolla la inteligencia. Según un científico, Howard Gardner, nos habló de que existen más de 7 inteligencias, y al menos 5 de ellas, la lógico-matemática, la visual-espacial, la interpersonal, conocer al rival, la interpersonal, conocer mis defectos, y la lingüística, que es un proceso que tengo con las jugadas y la lectura, asociar signos y letras, como lo hago con el ajedrez, como lo hago cuando tengo que leer un libro. También con el ajedrez se habla que es un método preventivo contra enfermedades seniles. Aquí el amigo Amil Mailán dice, pero no cura el Alzheimer. No. Muy bien. Y también es un buen ejercicio para mejorar el proceso de toma de decisiones. Es el único deporte que se puede practicar por internet. Es un deporte universal. Más de 189 países están afiliados a la Federación Internacional, y jugar al ajedrez estamos hablando sin distinción de sexo, de edad, de ideologías o credo. Tranquilamente el abuelo puede jugar con su nieto o nieta. La imagen del ajedrez es muy bueno, está ligado con la inteligencia. Se habla, aparte que tanto como juego deporte, su infraestructura es económica. Y después están los personajes, los que a nosotros, a los periodistas, nos permiten hablar de estas historias color por su vida tan rica, ¿no? Así que bueno, también tenemos suficientes indicios científicos para afirmar que la práctica del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral, ¿no? O sea que la manera de prevenir sería comenzar con el ajedrez en los niños, en las escuelas, pasar también a las empresas y llegar a los centros de la tercera edad. Y cuando llegamos a la tercera edad, aparecen abuelos ilustres. La historia del ajedrez me nombra alguno como Miguel Najdorf. ¿Lo escuchó nombrar alguna vez a Miguel Najdorf, Amil Mailán? Y lo conocí personalmente desde el año 40. Ajá, ¿y qué tal era? Pero era un tipo muy inteligente. Y muy comunicativo, muy extravertido, diría yo. Una persona que nació 2 veces sin pasar por el requisito de la muerte. Así es. Nació en Polonia en 1910, llegó a la Argentina, Segunda Guerra Mundial, se queda en la Argentina y nace de nuevo porque comienza una nueva vida. Así es.
Otro personaje riquísimo de la historia puede ser Víctor Korchnoi, una persona que de niño tuvo que superar el sitio de Leningrado y después de grande escapó de la URSS, lo cual no fue nada fácil para él para su carrera. ¿Lo vio jugar a Korchnoi? ¿Lo tuvo cerca? Yo no. Le pregunto a Carlos Bielicki. Sí, no, solamente lo vi durante una olimpiada, pero no tuve la posibilidad de charlar con él. Sí con otros jugadores de la entonces URSS. Ajá. Pero no, con él no, solamente vi sus partidas, talento extraordinario, ¿no? ¿Y Vasily Smilov sí ha jugado? A Smilov sí, además lo conocí, una persona muy agradable, muy sencilla, es decir, se podía pasar por alto el talento y el prestigio que él tenía, que era enorme en el ambiente, muy agradable y talentoso al extremo. Con Vasily Smilov hablamos una vez de ese personaje que eligió el ajedrez en lugar de ir al coro del Bolshoi, que él podía haber sido dedicado como tenor a la música y sin embargo optó por el ajedrez y no le fue nada mal, llegó a ser nada menos que campeón del mundo. Y hasta los 89 años jugó al ajedrez y ya en los últimos tiempos con una ceguera casi absoluta, sin embargo él estaba con los trebejos. Bueno, y entonces hoy llegamos aquí con dos personajes, dos personas mayores, adultos mayores, que hay que decir ahora, ¿no? Gente de la tercera edad. Bueno, Horacio Milmeilán y el ex campeón mundial juvenil, hablo de Carlos Bielicki. Si tuvieran que vamos a responder, si empezamos con el más joven, ¿no? Con Milmeilán, ¿no? Con el cumpleañero. Así es. ¿Tiene algún agradecimiento que hacerle usted al ajedrez? ¿Le haría algún agradecimiento? ¿Está agradecido de algo al ajedrez? Bueno, me dio la posibilidad de desarrollar más mi inteligencia, porque eso es lo que requiere el ajedrez, poder elaborar combinaciones. ¿Qué podría decir? Planificar. ¿Ha planificado un poco su vida como un ajedrecista? Bueno, más que no, estoy muy agradecido de no haberme dedicado íntegramente al ajedrez. Creo que es un error dedicarle la vida al ajedrez. Exacto. Creo que muchos maestros llegaron al final de su vida arrepintiéndose de haberse dedicado al ajedrez. Claro. El caso de Alekhine. Porque creo que es más productivo seguir una profesión para desarrollar mejor su vida y todas sus posibilidades. El ajedrez lo tomé como un entretenimiento. Ajá. Yo recuerdo que Rossetto me criticó siempre no haber estudiado ajedrez, porque nunca estudié ajedrez. Claro. No sé aperturas, Claro. pero por asentimiento. Y él decía que si hubiera estudiado hubiera llegado a maestro internacional. Claro. ¿Qué es ser maestro internacional? Me pregunto. Bueno, se lo podemos preguntar. A ver, y para usted, Carlos, ¿cuál sería el agradecimiento que tiene hacia el ajedrez? Sí, primero una aclaración y a partir de eso, ¿qué fue el ajedrez para mí? ¿Qué sigue siendo? Sí. Cada uno tiene, digamos, cosas que le llaman la atención y metas, objetivos que quisiera poder alcanzar. Hay talentos en el plano de la ciencia, en el plano del arte, en el plano del deporte. A mí lo que más me llamó la atención siempre es la posibilidad de ver creadores, y no solo gente muy inteligente, que por supuesto ya eso es importante, pero desarrollar la creatividad y encontrarme con seres humanos que son capaces de crear, de construir cosas, a veces pareciera como de la nada, y es su imaginación, me llamó la atención en un grado máximo. Y el ajedrez, ese por lo menos es el camino que yo transité, me pareció que era un vehículo muy importante para eso. Si yo tengo que agradecerle algo al ajedrez, es que me haya permitido entrar en ese mundo fantástico. No entiendo todavía cómo llegó a crearse un juego. Para algunos artes, ciencias, yo me conformo con decir que es un juego fantástico. No sé cómo se puede haber inventado algo así. Claro. Y a través de él encontrarme con gente de un talento, capaces de crear cosas que pueden parecer sencillas una vez que uno las ve, pero el proceso creador que yo detecté, eso me atrapó para siempre.
Es decir, quizás haya entonces una parte artística en el ajedrez, fuera de que se roza con las matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo más tengo que agradecerle al ajedrez. Y desde ya su compañía, que supongo será hasta el final de... ¿no? Bueno. Eso es así. A ver, ¿qué te quedaba? Sí, me quedaba con la palabra crear, creador, que usted tanto mencionó, porque hay uno se pregunta siempre, el ajedrez es un juego tan antiguo que un pensamiento superficial podría inducir a pensar, a creer que ya está todo, por decirlo así, inventado en el ajedrez. Usted está diciendo que se puede seguir creando, ¿no es cierto? Las dos cosas son... Disculpe que le interrumpa. Hasta cierto punto, no sé si está todo creado, pero no es todo tan matemáticamente exacto, pero se ha avanzado mucho en el plano de la teoría, la apertura, finales, medio juego, y entonces sí, hay muchas cosas que ya están, pero de ahí a comprender cómo, a pesar de eso, sigue vigente el espíritu creador, es otro tema. Las dos cosas coexisten, es decir, hay mucho creado, pero la inventiva no puede ser derrotada por... ¿Cree que tiene un límite la creación en el ajedrez? O sea, un techo que alguna vez se va a alcanzar, o eso no es indefinido? Bueno, lamentablemente yo creo que estamos en la era de la robótica y más aún, creo que lamentablemente hay un techo que los seres humanos no podemos alcanzar. Las máquinas sí, nosotros no, por suerte, ¿no? Entonces existe la posibilidad de seguir creando. Quien está hablando es Carlos Bialicki, él es abogado de profesión y ajedrecista por convicción, logró el título de maestro internacional y después fue campeón mundial juvenil en 1959 en Suiza, y sin entrenador y sin analista, viajó solo el hombre a Suiza. En 1960 alcanzó un 10º puesto en Mar del Plata, un torneo que ganó Spassky y Bobby Fischer, nada menos, él salió un 10º, fue 7º al año siguiente, un torneo que ganó Najdorf, fue 3º en el Campeonato Argentino Superior que ganó Roseto en el año 61, en el 65 fue 4º en Santiago de Chile, un torneo que ganó Smilov, que recién mencionábamos, y en 1966 se retiró de la práctica, se alejó por un tiempo, por alguna década. Lo que pocos saben de Carlos es que en su época de joven, cuando era muy joven, él iba a un club a jugar al básquetbol y a otro club iba a jugar al fútbol. Y que resulta que practicando uno de estos deportes se lesionó un tobillo. Entonces un amigo, como lo vio que estaba lastimado, lo llevó a un club a jugar al ajedrez. El amigo no fue muy bueno, pues solamente le enseñó los movimientos del alfil. Y con eso solo, el hombre se la rebuscó para seguir ligado al ajedrez. Y hay una frase que me hizo reír una vez. Dice que él viajó, porque él en esa época era vecino de Morón, ¿eras? Sí, vivías en Morón. Sí. Entonces se vino hasta la capital de chico y llegó al Club Argentino de Ajedrez en la calle Paraguay y Callao. Y se acercó a ver qué estaba pasando y vio ahí que estaban los maestros jugando con esos juegos Stoughton, esas piezas brillosas. Y dice, me conmovió tanto ver esas piezas que me parecían que eran barras de chocolate. Sí. ¿Fue así? Así, exacto. Y en la partida que disputaban el entonces muy joven Raúl Sanguinetti contra Francisco Benco, yo los miraba embelesado, ¿no? No sé si he perdido parte de ese embeleso, pero daría cualquier cosa por volver a ser, no cronológica o biológicamente, ese chico que se deleitaba viendo cómo esos maestros movían piezas, pensaban. Yo no tengo mejor recuerdo que ese. Es decir... Muy bien. Sí. Parece que hay oyentes que tenemos mensajes de oyentes, que tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con una, primero para el señor Amil Meilán. Sí. Dice un oyente, ¿podría contarnos qué eran las bolillas negras en el club argentino? Bueno, cuando yo ingresé había bolillas negras. Él lo mencionó a Benco. Benco fue rechazado 2 veces como socio del club argentino mediante las bolillas negras. Bastaba con que uno de la comisión pusiera la bolilla negra, ya no era admitido como socio. Eso duró no sé exactamente hasta qué año. En verdad, el club argentino era un poco representante de la alta sociedad,
los socios, sus allegados, eran gente perdida. El ajedrez, estamos hablando a comienzos del siglo XX, se jugaba en las altas familias, las clases altas. El match de Capablanca y Alekhine acercó un poco, lo hizo un poco popular. El torneo del 39 también acercó gente que se hiciera más popular. Ingresar al Club Argentino de Ajedrez no era tan sencillo, y mucho menos si vos venías de Europa con algún tilde de ser socialista, comunista o lo que fuere. Entonces, para entrar al club había que ir de saco y corbata, no se permitía de otra manera. Bueno, ahora tengo una pregunta para Amil y para Bielicki. Bueno. Pregunta a un oyente, que cuenten cada uno cuál fue el mejor torneo que se disputó en Argentina y quién fue el mejor ajedrecista que visitó el país. Empezamos por Bielicki. Es decir, no es tan fácil para mí responder eso. De lo que yo recuerde, aquí hubo torneos muy importantes. Por ejemplo, recuerdo, y antes de la fecha que yo voy a citar también, pero me viene a la memoria el torneo Sesquicentenario. Es un torneo formidable donde creo que intervinieron entre otros Korchnoi, claro, no sé el ganador, si Rzeszki, etcétera, y me parece que hay dos de nuestras figuras más descollantes, Rossetto y Guimard, claro, hicieron la norma de gran maestro. Exactamente. Hay más torneos. Es un torneo disputado en 1960 en Buenos Aires, el Magistral, en el cual Bobby Fischer extrañamente jugó mal y fue uno de sus peores torneos en la carrera. El ganador fue Korchnoi, perdió una partida con Rossetto y Rossetto alcanzó su título, hizo la norma y título de gran maestro. ¿Y para Meilán? ¿Cuál fue el mejor torneo y el mejor ajedrecista que visitó el país? El que menciona el torneo de Fischer era muy joven. Fischer. Claro, sí. Bueno, y además llevaba una vida medio disipada por la compañía de Beer, ¿no? Claro. Bueno. ¿Y cuál fue el mejor torneo que vio usted, Amil, y el mejor ajedrecista que usted haya visto que visitó el país? Bueno, el mejor torneo no podría distinguir uno de otro. He visto muchos en Mar del Plata, en el Club Argentino, en la Facultad de Medicina que mencionó Bielicki. El mejor jugador para mí fue Fischer. Para mí en su momento Fischer era una categoría más que todos los dos más jugadores. Lo demostró en los matches que jugó para obtener el título mundial, ganándole 5-0 a Taimanov, 5-0 a Larsen, aquí a Petrosian también. No sé si coincide conmigo. A propósito, ahí están preguntando para Carlos Bielicki. Dice, para usted, ¿cuál era el secreto que tenía Bobby Fischer para ser el mejor de todos? Primero y antes que nada, quiero decir que coincido absolutamente con lo dicho aquí por el maestro Amil Meilán. Para mí, Fischer configura un hito, por supuesto, insoslayable en toda la historia del ajedrez del siglo XX. ¿Por qué? No solo por su talento natural, es decir, Fischer casi no tuvo maestros, o tuvo maestros que no pudieron haber generado toda su enjundia ajedrecística, pero él hizo algo que hasta ese entonces no se había conseguido. Llega a disputar el match por el campeonato del mundo con Boris Spassky y lo vence después de haber perdido la primera partida y no haberse presentado a la segunda. Es decir, le dio 2 puntos de ventaja a Spassky. Quienes saben lo que fue Spassky, un enorme campeón del mundo, no podrían imaginarse que eso podría suceder. Pero más aún, Fischer no solo le gana el match, sino que además vence no solo a Spassky, sino prácticamente a toda la formidable escuela soviética, porque Spassky no venía solo, había grandes maestros de altísimo nivel, entre otros Geller, que estaban ahí analizando, ayudándolo. Es decir, muy notable. Sí, muy sí. notable. Si no nos vamos del ajedrez de la tercera edad. Y hay otro participante que está, ustedes lo van a poder escuchar. Hablo de Ever Pérez García. Él está en Holanda.
también él podría estar en el club de la tercera edad también, y tiene mucha experiencia con el ajedrez y es conocido de ustedes. Así que, Ever, te damos las buenas noches, espero que estés bien en Holanda, vos y Julia, y nos gustaría, bueno, sobre este tema, ¿qué querés contar, darnos tu visión, o preguntarle directamente tanto a Horacio Milmeilán como al maestro Bielicki? Buenas noches, Ever. Buenas noches para todos. Bueno. Y quiero un saludo muy especial a don Horacio Milmeilán por su cumpleaños, lo quiero felicitar. Bueno. Hermoso, 95 años, algo colosal. Bueno, y también un gran abrazo a mi amigo con que siempre hablamos y pasamos momentos enormes de regocijo, que es Carlos Bielicki. Muy bien. Bueno, con mucho gusto, yo puedo decir que el ajedrez, aunque nunca fue mi vida y no lo llamaría nunca así, puedo decir sí que es parte de mi vida, y parte de mi vida importante. Como persona me enseñó a pensar independiente y tratar de corregir muchos defectos buscando ser lo más objetivo posible. Bueno, mi pregunta para los ambos es esa. ¿Han tenido ellos ese efecto positivo de la objetividad que el ajedrez nos obliga? Porque no podemos jugar bien si no tratamos de ser un poco objetivos. Tenemos que considerar las buenas jugadas del adversario. Y entonces esto es un aspecto muy importante. ¿Qué nos pueden decir ellos? Bueno, empieza... Yo, bueno, primero mi saludo, Ever, para vos y para Julia. ¿Qué quiero decirte? Sí, muchas gracias. No, muchas por gracias. favor. Para mí, creo que esa ha sido tu pregunta, ¿no? ¿Qué ha sido y qué es el ajedrez? Yo acá expliqué que me fascinó toda la amalgama de elementos que te permiten poder crear algo muy modestamente. Ese fue mi caso. Pero el ajedrez, yendo a temas más importantes desde el punto de vista de su utilidad para las personas de la tercera edad, y no solo, te diré que sí, coincido. El ajedrez no solo puede enseñar a pensar, sino que además te obliga a desplegar, a trabajar con mucho rigor, a analizar, a reflexionar rigurosamente sobre las distintas posibilidades. Eso es un aspecto muy importante que no solo en los adultos mayores, sino que también en los niños, etcétera, puede ayudarlos a desplegar una capacidad para estudiar, me refiero, especialmente en los niños, de manera efectiva. Esa ha sido mi experiencia. Sabés que yo estuve contratado varias veces por el Estado, y voy a dar una pequeñísima anécdota. Sí, uno de los lugares donde yo daba clases no solo era el Teatro General San Martín, sino un geriátrico. No voy a olvidar jamás la atención, el embelesamiento, vuelvo al término que utilicé antes, de esos abuelos, de esos ancianos, y la pena enorme que les significó cuando tuve que anunciarles que no iba a continuar la actividad allí. Eran como niños, lo cual habla muy bien de que la capacidad de imaginar y de desplegar cosas, en este caso a través de los juegos, no se pierde jamás. ¿Y usted, Amil? Bueno, yo creo que el ajedrez es importante no solo para la tercera edad, diría que para la niñez. A partir de los 4 o 5 años, yo veo cómo se entusiasman los chicos y cómo siguen las instrucciones de los maestros, y ayuda a desarrollar el poder combinativo, analizar o desentrañar las ideas del contrario, que es lo más difícil que hay.
Bueno. Es interesante el tema, porque obviamente como ajedrecista uno tiene que aprender a no mentirse uno mismo. Uno ve la posición, tiene que analizarlo y saber si está inferior o si está superior. Y a partir de ahí empiezan los diagnósticos que quiere hacer. Ever, vamos a ir a una tanda musical ahora. Vamos a seguir con unos avisos y después seguimos conversando con los maestros. Quería saludarlo a Ever. Mucho gusto. Ever, yo no te conocí. El que conociste vos fue a mi hermano César, que escribía La Opinión. Claro. Pero ahora a través de Carlos te conozco y muchas gracias, un gran saludo. Un gran placer, inmenso placer. No, y su hermano me hizo el último reportaje que me hicieron en Argentina, cuando yo partía. Él escribía para el diario La Opinión. Así es. Bueno. Y él me despidió, me hizo un lindo artículo de despedida. Muy bien, y ahora vamos un poco a la tanda entonces. Un abrazo, Ever, seguimos en un ratito. Un abrazo, sí. Termipol Sociedad Anónima se ocupa de la promoción y gestión integral de proyectos en las áreas de aislaciones térmicas y construcción de estructuras de andamios de máxima seguridad. Termipol Sociedad Anónima, junto al arte y la ciencia, acompañando al ajedrez en una singular batalla. Jaque mate a las drogas. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Con esta cortina musical de Enrique Mono Villegas, que fue pianista argentino de jazz, vamos a escuchar a Prestileo, mi amigo Andrés Prestileo, dedicando hoy la columna al espectáculo, a la vida, por un aniversario de Marilyn Monroe. Una mujer que a todos nos ha gustado en algún momento. En algún momento. Tal vez el mayor mito sexual femenino de todos los tiempos, una de las mujeres más atractivas y sensuales de la historia del cine. Nació como Norma Jean Baker, o Mortenson, según el apellido de su padrastro, en Los Ángeles, California, el 1 de junio de 1926. Tuvo una infancia muy dura que la llevó a pasar por varios orfanatos. A los 20 años empezó su carrera como modelo y después de algunos papeles en películas menores, hacia 1950 un cazatalentos le propuso participar en un par de películas. Una se llamaba La jungla del asfalto y la otra Eva al desnudo. Por esa época también data su aparición en el primer número de la revista Playboy, como la primera chica de tapa de Playboy, año 1953. Ahí va a empezar su periodo de mayor popularidad, que abarcó desde mediados de esa década de los 50, cuando protagonizó películas de las más conocidas de su cosecha: Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario y la famosísima La comezón del séptimo año. Justamente esta película que dirigió Billy Wilder incluyó una escena que mencionábamos al principio, Alfredo, que se rodó el 14 de septiembre de 1954, en la que se la ve parada con un vestido blanco sobre una rejilla del metro en la calle 52 de Manhattan, mientras el paso de un tren de la línea 6 levanta su pollera y permite ver sus piernas, hermosas piernas, ante la mirada, recuerdan la escena, de un actor que se llamaba Tom Ewell. Esa anécdota fue una anécdota en sí misma, porque a ese rodaje fueron invitados más de 1000 personas, porque la productora había preparado eso como una estrategia de marketing. Pero ¿qué pasa? Entre esas personas estaba el marido por entonces de Marilyn, Joe DiMaggio, esa celebridad del béisbol norteamericano, al que no le agradó demasiado la escena. Bueno, eso originó conflictos de pareja que derivaron en, al poco tiempo, la separación de ellos. Ese matrimonio duró apenas un año. Marilyn, bueno, aparte de Joe DiMaggio, tuvo otros dos matrimonios, uno con James Dougherty, un escritor estadounidense, y el célebre escritor también Arthur Miller. Además, paralelamente, en forma no oficial, se puede decir, se desarrollaron lo que se supone al día de hoy como algo cierto, sus romances, affairs con el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, con uno de sus hermanos, Bobby Kennedy. Justamente el sábado 19 de mayo de 1962 fue aquella vez también otra escena paradigmática en la vida de Marilyn, cuando apareció en el Madison Square Garden
y le dedicó al presidente Kennedy aquel famoso sensual Happy Birthday, Mr. President. Bueno, nos han acompañado con la voz de Marilyn justamente. Pero bueno, ahí es cuando ya empezaban sus problemas de salud y debidos en parte a la fragilidad emocional que la hizo ir derrumbándose, sufría de un insomnio que no podía superar y la deterioraba progresivamente en su salud, además de que la empujó al consumo de barbitúricos y alcohol cada vez con más frecuencia. A las 11 aproximadamente de la noche del sábado 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue hallada inconsciente en el dormitorio de su casa de Brentwood, California, por su ama de llaves, Eunice Murray. Fue trasladada a un hospital. Hay otras versiones que hablan de que Murray la encontró directamente ya muerta en su cama. En ese momento se dijo a la prensa que había tomado 40 cápsulas de Nembutal, por lo que se trataba de un suicidio, aparentemente. Pero las hipótesis que corrieron desde entonces incluso no descartan una que habló de un asesinato, por sus vinculaciones políticas y demás. Sí. Bueno, Marilyn fallece entre esa noche del 4 de agosto y la madrugada del 5. Tenía apenas 36 años. Aquel día concluyó su breve paso por este mundo, pero cobró vida una leyenda que no se va a apagar. Muy bien. Bueno, seguimos a las 20:49 con otro bloque de Frente al Tablero. Les quería preguntar a Emil Meilán, ¿para qué le ha sido útil el ajedrez o no? ¿Se necesita ser inteligente para jugar al ajedrez? Bueno, yo veo todos los días mucha gente que no tiene talento y juega al ajedrez y que no progresa ni va a progresar jamás. Pero sí, a mí me ayudó a desarrollar la inteligencia, el poder de concentración, a prever movimientos futuros, no solamente en el ajedrez, sino en la vida. Pero tenemos que pensar que no hay que ser muy inteligente para aprender a jugar al ajedrez, para aprender a mover las piezas. No, para aprender a mover las piezas no. Lo que después se necesita talento para poder desarrollar la imaginación y llegar sucesivamente ascendiendo de categoría, a llegar hasta una categoría razonable. ¿Y qué nos dice el doctor Pagano sobre el ajedrez en la tercera edad? El doctor Miguel Ángel Pagano, que es neurólogo, es jefe de la unidad de neurología del Hospital Fernández y profesor de neurología de la Universidad de Buenos Aires. El doctor dice, como método de ejercitación en el plano de las funciones cerebrales superiores, el ajedrez probablemente no tenga parangón con ninguna otra actividad que pueda utilizarse para este fin. A través de su práctica se movilizan una multiplicidad de funciones y destrezas mentales. Se estimula el estudio para mejorar la concepción de tácticas y estrategias, se ejercita el abordaje sistemático de diferentes problemas y se adquiere habilidad ante la presencia de eventualidades diversas para una correcta toma de decisiones. Y continúa diciendo el doctor Pagano, en suma, el ajedrez parece constituir una herramienta para luchar contra el deterioro de las funciones cognitivas inherente al transcurso de la tercera edad, cada vez más adherentes, como los clubes de ajedrez para adultos mayores, clases de ajedrez para ejecutivos seniors, aplicado a los negocios, ajedrez para la estimulación temprana en niños, son una serie de actividades ajedrecísticas que contribuyen a ejercitar la actividad cerebral y hacen de este un entretenimiento sano e incluyente para todas las edades. Y a usted, maestro Carlos Bielicki, vuelvo con la pregunta como la que le hice a Emil Meilán. ¿Se necesita ser inteligente para jugar al ajedrez? ¿Cuánto tiempo demanda aprender a mover las piezas de ajedrez? Depende de qué estamos hablando. Primero, no hay que olvidar que está demostrado que hay varios tipos de inteligencia. Que alguien haya llegado a desarrollar una capacidad importante, aunque fuere mediana, digamos, y desde ya, si es un talento extraordinario para el ajedrez, no significa que pueda descollar al mismo nivel en otras disciplinas. Claro. ¿Qué quiere decir? Que el ajedrez sin duda requiere de atributos determinados, pero quienes no logran
desarrollar eso, no significa que no tengan talento muy importante además para otras cosas. Es decir, no... ¿Qué se necesita para aprender a jugar al ajedrez? Coincido con el maestro Amil Mailán. Cierta disciplina, voluntad, porque hay que aclarar una cosa, no es lo mismo tener un profesor, un maestro que le enseñe que no tenerlo. Los que no hemos tenido la suerte de tener maestros, sabemos lo que significa. Claro. Pero yo era un niño de 10 años y estaba 10 horas por ahí por día en el tablero. No porque yo entendiera mucho, pero quería comprender. Con un maestro es mucho más fácil. Y el doctor Facundo Manes, ¿qué nos dice? El doctor Manes, en su libro Usar el cerebro, en el capítulo referido a la estimulación cognitiva, soltó un elogio al ajedrez. Dijo: no estamos seguros de las causas que conducen a la enfermedad del Alzheimer. Se trata de una de las demencias más extendidas y una nueva epidemia que va de la mano con el envejecimiento de la población. Sin embargo, un gran número de investigadores sostienen que la ejercitación mental que promueve el ajedrez puede ayudar a reducir el decaimiento de las funciones intelectuales en personas sanas. En su primera fase, el Alzheimer ataca funciones como la memoria y la concentración, y ambas se desarrollan con el ajedrez. El ajedrez fomenta situaciones novedosas que representan un desafío y aprendizaje para las personas. El ajedrez es un factor eficaz de prevención del deterioro cognitivo. El juego de ajedrez, dice el doctor Manes, es una práctica milenaria y un interesante entrenamiento de habilidades como la planificación, la memoria, la toma de decisiones, la adaptación al contexto y la concentración. Auspician frente al tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobar Tech en San Telmo, Termipol Sociedad Anónima y Ruibal, juegos para la familia. Son muchos los llamados, los que han participado con la consigna: Jorge Lucero, Jorge Marín, Roberto Peralta, Pedro Gómez, Gustavo de Loca, Juan Andrés, Silvina Caruso, Carlos Perdomo, Daniel Vergara de Córdoba, instructor del programa Gilmente para adultos mayores de la provincia de Córdoba, que se implementa esto para el ajedrez como un taller. Victorio Veronese, Gloria Liendro, Renato Gueto, Johnny Benítez, Elvia Monreal Reina, Julio Sandoval, que es del Club Camioneros, Alejandro Uboldi, Claudio Alfaraz de Quilmes, Cristian Caballero, Dudú Calderón, Carlos Drake, Marcos Ávila, Cristian Urbano, Fabián Salamendi, Jesús Valdovinos, Nahuel Santibáñez, Gonzalo Gómez. Bueno, algunos de los que han escrito ahora y que son muchos los que han participado. ¿Cómo era la consigna, Alfredo? Vamos a repetir la consigna y la respuesta. Sí. Te decía así: si el valor específico de las piezas, el peón vale 1 punto, el caballo o el alfil 3 puntos cada uno, la torre 5 y la dama 9, el rey no tiene valor porque su pérdida supone el final de la partida, los oyentes debían decirnos cuál es el cálculo matemático que incluye suma, resta, multiplicación y división, que utilizando solo una de cada una de las piezas mencionadas, el resultado final es igual a 1. A ver, Andrés, si tomo un alfil que vale 3 puntos y lo multiplico por un caballo que vale 3, ¿cuánto me da? 9. Si a ese 9, si al micrófono mejor, pues si no, 3 por 3, 9. Si a esos 9 le restamos la dama, ¿cuánto nos da? La dama valía 9. 9, me queda 0. 0. Si a ese 0 lo dividimos por 5, que es el valor de la torre, ¿cuánto nos da? 0. Y si a eso le sumamos un peón que vale 1, nos queda el 1 que estábamos buscando. Bueno, era fácil, Andrés. Con el diario del lunes, sí. Hay varios caminos para llegar a... Claro, son muchos caminos. Hay varios. No sé cuántos habrán pescado. Bueno, esta era la idea. Bueno, a ver, ¿quién se gana el juego de ajedrez gentileza de Ruibal? Exactamente. Entonces, a ver, Carlos, dígame un número del 1 al 20. Un número. 15. Bueno, busco acá entre y todos. Usted, Amil Maynard, dígame un número del 1 al 20. 1. 15 menos 1, 14. O 16 o 14, como quiera. Vamos con el 14. Bueno, dale. Vamos con el 14. A ver, busco acá. Es para Gustavo
de Loca, Gustavo de Loca, ganador del juego de ajedrez Gentileza de Ruibal. Felicitaciones para Gustavo, tiene que pasar el próximo viernes entre las 20 y las 21 aquí por Radio Cultura, Guido 1566, a retirar su premio. Y gracias a todos los que participaron. Estamos ya con el final del programa. Carlos, agradecerle el esfuerzo, venir acá al estudio para conversar, para contarnos. Ha quedado un montón de temas de su vida como ajedrecista. Hoy buscamos un perfil distinto que es para nuestra audiencia, pero otra vez, cuando sea más cerca la fecha de septiembre, que se cumpla el aniversario de su conquista mundial, volveremos a conversar. ¿Le parece? No, es decir, sí, y quiero decirles que para mí ha sido un gusto, un placer estar con ustedes y en un programa donde hablamos de esto que nos ha apasionado toda la vida, que es el ajedrez, y además poder estar con mi admirado Horacio Amil Meilán. Horacio, sí. Bueno, para usted un saludo. Atribuirle a Carlos el agradecimiento por compartir con un maestro campeón mundial juvenil y agradecerle a todos ustedes por la difusión que hacen del juego ciencia. Y un feliz cumpleaños, que termine bien la noche festejando. Bueno. Me ha querido invitar a cenar también el Me maestro. deben la cena. Alfredo, Andrés, gracias por venir, gracias por participar. Hasta el viernes. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, frente al tablero, con Carlos Hilardo, por Radio Cultura 979.